curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hoy vamos a tratar dos temas en nuestro programa, las inundaciones y las sequías, calamidades que afectan continuamente a amplios sectores del Ecuador y que nos exigen estar preparados. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Las inundaciones están entre los desastres más frecuentes en invierno y con más fuerza durante el fenómeno del Niño. Se trata de un evento natural que deja temporalmente bajo el agua amplios territorios. Podemos distinguir dos tipos de inundaciones. Las de desarrollo lento, es decir, cuando el agua toma algunos días en desbordarse de sus cauces, y las inundaciones repentinas, que ocurren en contados minutos, generalmente por lluvias intensas en la parte alta de la cuenca. Una zona que presenta frecuentes inundaciones en temporada invernal es Salitre, en la provincia del Guayas. Para allá fue Alberto y nuestro equipo de realización. ¿Cuál es la situación en Salitre, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mira, estoy ahorita en el río Los Tintos. Este río sirve como división entre Salitre y Daule, ¿te puedes imaginar? Y mira, como puedes observar aquí, solo tras unos pocos días de lluvia, el nivel del agua ya casi llega al puente. ¿Puedes observar eso, no? Impresionante. Esto aquí causa inundaciones y eso vamos a ver en el capítulo de hoy. Cuando llueve torrencialmente, el caudal de los ríos se desborda por su cauce. Los terrenos planos y bajos se inundan, especialmente aquellos cercanos a las orillas. Hay inundaciones que suelen demorar algunos días, y eso da tiempo para protegerse. Pero hay otras que ocurren en contados minutos, por lo general cuando se producen lluvias fuertes en las partes altas de las cuencas hidrográficas. ¿Y qué es una cuenca hidrográfica? Observemos la hoja de un árbol. Los bordes de la hoja representan los límites de la cuenca. Digamos que el nervio central es el río principal y los nervios laterales son ríos y esteros más chicos, que llevan sus aguas al río principal. Este río principal desemboca, a su vez, en otro más grande, y de esa forma se van creando inmensas cuencas hidrográficas, como la del río Guayas, por ejemplo. Es peligroso construir casas al nivel del río, o peor aún, más abajo del nivel del agua, ya que el agua, cuando hay inundación, se les puede ingresar en su hogar. ¿Qué hacer en estos casos? Hay que vigilar la subida del caudal en la época lluviosa y sobre todo tomar medidas de prevención, como plantar árboles y arbustos de rápido crecimiento en las orillas. Si toca evacuar hay que tener elegido un lugar alto, más seguro para llevar a la familia. Y en general es mejor no construir casas en sitios bajos. Pero si no tiene otra opción, construya la casa sobre pilares, como fueron siempre en el campo costeño. En estos lugares donde sufren de inundaciones, este tipo de casas sobre pilares son las más adecuadas para separar más el nivel del agua y la casa. Hoy nos encontramos en el recinto Santa Margarita de la Parroquia General Bernaza. Okay. Bueno, va a haber una muestra de todo lo que ha ocurrido aquí y con este mensaje queremos hacer conciencia a la gente que no debemos invertir el dinero construyendo casas a la orilla del río porque son zonas de alto riesgo. El agua viene, se lleva cultivos, se lleva animales, se lleva las casas, los enseres. Todos los años ocurren diferentes eventualidades en diferentes recintos. Claro. Porque la gente también construye muros sin una proyección técnica y eso hace que el muro no tenga un desfogue y el agua trepa. Claro, bueno, pero veo personas que ya están tomando algunas medidas de cambio, como veo estas fundas, por ejemplo, para proteger la erosión, supongo. ¿Nos puede explicar para qué sirven estas fundas? Hubo una ruptura, entonces los moradores de aquí del recinto han decidido protegerlo con plástico para la fuerza de la corriente que no destruya el muro y hacerlo rústicamente, aunque este no es lo adecuado, pero ellos tratan de prevenir los riesgos. El muro es donde estamos parados en este momento, sí. Y el muro, sumado al plástico, contrarresta el agua para que no termine de desgastar el muro y no llegue a las casas. Es bueno que los vecinos de cada comunidad echen una mirada a los canales de riego para ver en qué estado están, limpien desagües, afirmen los bordes del río en lugares poblados donde podría causar perjuicios. Cuando la inundación pasa hay que recorrer la vivienda para ver los daños y repararla.
Será muy útil organizar una minga con los vecinos para abrir salidas al agua estancada y de esa forma evitar plagas de mosquitos, transmisores del dengue y el paludismo. Por lo general, una inundación contamina el agua, de manera que en estos casos hay que hervir siempre el agua que vamos a consumir. Las inundaciones temporales que se producen en el Ecuador, en la costa del Ecuador, y aún más con las predicciones de cambio climático que van a ser más frecuentes y también más violentas, necesitan obligatoriamente que los campesinos, que las comunidades rurales, que habitan en las poblaciones pequeñas, que están con un nivel muy deficiente de altura sobre el nivel del mar, vuelvan a la tradición, es decir, casas elevadas. No hay más solución, no se puede, o transferirse a lugares altos donde no llegue la inundación, cosa que es bastante difícil. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y Aviosúper, Fundación Ecuador y Universidad Casagrande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Recuerde que podemos reducir los riesgos haciendo trabajo comunitario para limpiar canales, esteros, ductos de aguas lluvias, plantando árboles y arbustos de rápido crecimiento en ríos y quebradas. Sus raíces forman una red que amarra las orillas y absorben humedad. Además, como en cualquier otra emergencia, elija un lugar seguro para refugiar a su familia mientras pasa la inundación. El uso abusivo de los recursos naturales es una de las razones para que aumente la temperatura del planeta. Sin ir muy lejos, en los últimos años, el agroecuatoriano ha visto alterado su calendario de producción debido a que las temporadas lluviosas y secas ya no tienen el mismo patrón. Ahora son más cortas e intensas, algo que debe alertarnos. Tenemos en línea el ingeniero Rodney Martínez, investigador de cambio climático. Ingeniero, ¿qué consecuencias concretas está teniendo en el agro el aumento general de la temperatura? La tendencia a la irregularidad de las estaciones, es decir, entre estación húmeda o lluviosa y estación seca, esa irregularidad no solo que se va a mantener, sino que va a aumentar en el tiempo. Y es algo importante que deben recordar los agricultores. Los agricultores que están dependiendo exclusivamente del ciclo de las lluvias tienen que necesariamente cambiar su forma de obtención y gestión del agua. Caso contrario, los procesos de impacto en el sector agrícola van a seguir siendo cada vez más drásticos. Entonces, ese inicio de estación de lluvia, o ese término de estación de lluvia, o la forma como se va desarrollando la estación invernal, va a ser cada vez más irregular. Por un lado. Por otro lado, la distribución de la lluvia a lo largo de la estación invernal también va a cambiar. Entonces vamos a tener cada vez más frecuencia de lluvias intensas y de corta duración, que pueden generar alto impacto en el sector agrícola, inundaciones, pérdidas de propiedad e inclusive amenazar a la vida humana. Estos eventos extremos van a seguir siendo frecuentes y van a seguir siendo alternados con periodos, en cambio, de receso de lluvias o veranillos. Si antes teníamos 1 o 2 veranillos por estación, hay mucha posibilidad de que tengamos más veranillos por estación y de que estos veranillos sean más prolongados. ¿Y cuál sería la forma más adecuada para manejar esta situación? Entonces, eso implica que el sector agrícola y la comunidad en general tiene que prepararse para almacenar el agua que le permita seguir en su actividad durante estos periodos de receso. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Durante la época de lluvias, y en especial después de una inundación, el entorno se convierte en caldo de cultivo para diferentes enfermedades, básicamente por la proliferación de insectos, especialmente mosquitos, que propagan la malaria y el dengue. También son comunes las diarreas y las afecciones a la piel. Una vez más, la prevención es la clave. Aprendamos algunas técnicas básicas para proteger nuestra salud en caso de inundaciones en ambientes húmedos y calurosos como los nuestros. El mensaje que vamos a dedicar hoy a ustedes es la prevención en estas enfermedades que se pueden desencadenar cuando tenemos estos desastres climáticos. ¿Cuáles son estas enfermedades? Son las enfermedades que se transmiten por medio del agua, por ejemplo, o las enfermedades que se transmiten por medio de vectores, como cuáles, como los insectos o los mosquitos.
Hablemos específicamente de las enfermedades que son transmitidas por el agua. ¿Cuáles? El cólera, la salmonelosis, la tifoidea. ¿Qué es lo que debemos hacer para prevenirlas? En toda enfermedad, lo principal y vital es la prevención, porque una vez que ya estamos enfermos, pues ya solamente nos queda tratar la enfermedad. ¿Cómo van a prevenir a ustedes estas enfermedades que se transmiten por el agua? Pues en primer lugar, con un manejo adecuado del agua. Es importante que se ingiera un agua segura. Es importante para todos los habitantes de la familia, desde los más pequeñitos, que son nuestros niños, hasta los más adultos. ¿Cuál es el agua segura? Es aquella agua que ya ha sido sometida a procesos de potabilización. Lo ideal sería que cada uno de nosotros tuviéramos en nuestras casas unas reservas de agua. ¿Por qué? Porque estamos viendo que podrían ocurrir estos fenómenos. Entonces lo ideal es que ustedes guarden agua segura, pomas, botellones de agua, ¿sí? Si ya no la tienen y estamos ya en la presencia del desastre, pues tratar de que el agua que tengamos sea lo más accesible y lo más segura para el consumo humano. En este caso, con el cloro, por ejemplo, la puede usted hacer segura, o hirviendo el agua, que es una de las formas más baratas que tiene. También en esta época de desastre es necesario que usted tenga, si no tiene una cocina, aunque sea una hornilla eléctrica donde usted pueda hacer sus alimentos seguros, ¿sí? Otra forma importante de prevenir las enfermedades que se transmiten por el agua es con el adecuado aseo de las manos de la persona que va a manipular los alimentos que va a ingerir esa familia. Aunque ustedes no lo crean, el simple hecho de que haya un adecuado aseo de sus manos va a salvarlos de muchas enfermedades. Y si usted se salva de las enfermedades, su familia se salva de las enfermedades, estamos ayudando a que en la comunidad haya menos enfermedad, pero tenemos que ser conscientes nosotros de que hay que empezar primero por nuestra casa y por nuestro hogar. Recordar también la importancia que tiene, por favor, que los alimentos estén bien cocidos, bien cocinados. De esa manera usted está eliminando virus y bacterias que pueden venir en esos alimentos. ¿Cómo se podría prevenir la diarrea, una infección estomacal? ¿Cómo usted evita que se produzca esta enfermedad? Teniendo un adecuado manejo de los alimentos. Pero ¿qué hacer si ya pasó y si ya el paciente, sea un niño, sea un adulto, tiene diarrea? Pues entonces lo principal es la hidratación. ¿Cómo usted va a hidratar a ese paciente? Recuerde usted que cada vez que ese paciente, sea niño o adulto, tenga una pérdida de líquido, sea por una diarrea o por un vómito, debe ser repuesto. En el caso de una epidemia, que estamos así, que no tenemos cómo hacerlo, no tenemos el suero oral, pero tenemos agua pura, que ya les indiqué cómo almacenarla en sus casas. Lo adecuado es que usted reponga, si es un paciente hasta un año, pues va a reponer 1 onza por cada vez que el paciente pierde en diarreas o en vómitos. Si ya tiene más de 1 año a 5 años, va a reponer 3 onzas cada vez que hace una deposición o un vómito. Y si ya el paciente tiene más de 5 años, pues repondrá de 4, 5, 6 onzas de acuerdo a la edad de ese paciente. Y recordar también que un paciente que está con diarreas no quiere decir que porque tenga diarreas vamos a dejar de alimentarlo. Si es un lactante menor, por ejemplo, aquel niño que tiene menos de 1 año, no se le debe suspender la lactancia materna, debe seguir lactando a ese paciente. No por el hecho de tener diarreas tiene que suspenderle la comida. La alimentación debe ser la adecuada dentro de las posibilidades, pero nunca se suspende la alimentación en un paciente con diarreas. Y lo vital es la hidratación. Si usted tiene un paciente con diarreas y lo tiene bien hidratado, ese paciente saldrá adelante. Si usted tiene un paciente con diarreas y no lo hidrata, pues ese paciente tendrá muy malos resultados. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. El fenómeno inverso a las lluvias torrenciales e inundaciones que por lo general nos trae el fenómeno del niño o la niña es la sequía. Algunos sectores del país tienen que enfrentar casos críticos de sequía que por lógica afectan muy fuertemente a la agricultura y la ganadería. Frente a la escasez de lluvias se deben tomar medidas para acumular agua, tanto para el consumo humano como para el consumo animal e incluso para regadíos en pequeña escala. La sequía nos recuerda de forma dramática que debemos proteger las fuentes de agua. Nuestro equipo se fue a Balsar en la provincia del Guayas y en momentos de fuerte sequía en esa zona. Alberto, cuéntanos cómo está la situación por allá por la falta de lluvia. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Mira, estamos en este momento en el pueblo de Balsar. Este aquí es un pueblo que se basa en la agricultura. Aquí atrás mío tengo el río Balsar, lleva el mismo nombre.
Y toda esta área en este momento está sufriendo por sequías, así que vamos a conversar con algunos agricultores para que nos den un poco más información del tema. Síguenos. Todo esto aquí iba a ser un campo de maíz. ¿Y por qué digo iba? Porque como pueden observar, hasta aquí llegó el crecimiento de la matita. Todo esto aquí fue el producto de la sequía. Jimena, bueno, realmente da pena ver la tierra así. Mira, como usted acaba de ver, mi jefe, por la falta del agua, la falta de las lluvias, yo sembré todo esto por aquí sembré. Pero así como usted ve, la planta se ha quedado chiquita por falta del agua, por falta de la lluvia, no tenemos cómo regar. Y eso es todo, ya se acabó el invierno, se acabó todo. Tiene un mes que no llueve. Mire cómo está la planta. Ya se muere, ya no produce nada. Ya la única solución que se puede tomar es regar. Como usted acaba de ver el río cerca, compró una bomba, unos cuantos metros de manguera y regar. Hacer un pozo profundo, un pozo con broca o un pozo con mano y sacar agua y regar de ahí por entre medias. Lo que pasa es que en este año se viene el invierno un poquito adelantado. Por aquí ya estaba lloviendo, al 10 de diciembre ya estaba lloviendo y nadie se percató de sembrar en esa época, porque no es hora de sembrar, no es hora del invierno. Nosotros estamos enseñados a sembrar los primeros días de enero. Esta sequía es demasiado, soles que arden que parece que lo queman a uno, hasta las hojas de las plantas mismas se ven quemadas. Y no llueve para nada. Por esto que tenemos aquí atrás es una albarrada. ¿Qué es una albarrada? Es un método que usan los agricultores para guardar, para almacenar agua de lluvia. Entonces cuando hay momentos de sequía, esto aquí lo pueden utilizar para sus necesidades de agricultura o de ganadería. Y esto aquí que viene a ser como una reserva, hasta esto está sufriendo en momentos de sequía, así como pueden observar. Alberto, como veníamos conversando, le venía enseñando los desastres que le enseña allá, donde hay la siembra por falta del agua. Pero ahorita aquí, miren, estamos aquí en este momento. Es la bendición porque tenemos el río al lado de esto. No, así veo, don Eduardo, totalmente el contraste, ¿no? Acabamos de ver el sembrío de maíz totalmente pasmado, seco, deprimente. Y en cambio aquí vemos este sembrío está creciendo, pronto estará listo para el consumo y está tan cerca del agua. Es importante, ¿no? El agua, cómo cambia todo. Es una bendición. Lo es, una bendición. Y me imagino que es el contraste y una tragedia para ustedes como agricultores cuando les falta el agua, porque ya podemos observar las dos caras de la moneda. Estamos posiblemente a eso viendo. Mire, también hay bastante árboles aquí sembrados y sería propenso de seguir sembrando más árboles. Exacto. Como es la caña guadúa, que esa caña como que absorbe el agua y mantiene la tierra húmeda. Entonces sembrando esa planta que es la caña guadúa, que no sé si usted la conozco, la ayudo a nombrarla. Claro, esa caña guadúa es con la que construyen muchas casas de caña, así, ¿verdad? Es como un tipo de bambú. Exactamente la misma. Sí. Perfecto. Sí, entonces eso puede ayudar a mantener la humedad bajo la tierra. Bajo la tierra. Muchas gracias, don Eduardo, por su Alberto, perspectiva. por favor. Aquí tenemos un punto de vista directamente desde un agricultor. Jimena, paso al estudio. Aprendamos. ¿Cómo actuar frente a desastres? Nuevo curso de Aprendamos. Inscríbase en el Centro Tutorial Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, número 100 y calle Segunda Este, en la Biblioteca Municipal y en los Centros de Atención Municipal Integral CAMI de su sector. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hace un momento hablamos sobre la protección de las fuentes del agua a través de la reforestación y del uso más eficiente de este recurso esencial para la vida de todos. ¿Cuál sería una manera práctica de usar el agua con eficiencia en el regadío de cultivos pequeños y medianos? Se lo preguntamos a técnicos de la Universidad Agraria de Guayaquil en un campo demostrativo ubicado en Daular.
Una de estas tecnologías es el riego por goteo. Pero el riego por goteo donde no necesito una bomba que esté funcionando constantemente. Solamente necesitaría una bomba para llenar un depósito y luego por gravedad este sistema innovador de goteo va a hacer su trabajo y va a optimizar el agua justamente donde la planta lo necesita. Que mi fuente de agua necesito una fuente de agua, pero una fuente de agua mínima, es decir, puede ser un pozo somero, puede ser una albarrada, donde hay un almacenamiento de agua en la época que pudo llover, o un pozo somero donde yo pueda obtener unos volúmenes de agua mínimos para poder desarrollar cultivos a pequeña escala para uso familiar, uso comunal de una pequeña población. Lo que tenemos acá es un sistema de riego familiar. Este riego es muy útil para hacer un uso más eficiente del agua. Y es un sistema bien sencillo y muy fácil de operar. Como podemos apreciar, necesitamos una altura que puede ser mínimo de 1,50 m hasta 2 metros. ¿Ya? Los componentes del sistema. El componente del sistema tenemos un tanque o un reservorio. Este puede ser de 50 litros, de 100 litros, hasta de 1000 litros para áreas un poco más grandes. ¿Ya? Este sistema, con este reservorio, podemos regar hasta 250 metros cuadrados. Podemos hacerlo funcionar. En este momento ya acabo de abrir la llave y podemos apreciar que ya está funcionando el gotero, ¿no? Está cayendo el agua. Otro método de riego que puede hacer uso el pequeño agricultor, y especialmente para regar frutales, árboles frutales, y en este caso como el cultivo de cacao, es el riego por microaspersión. El riego por microaspersión ya me da un volumen de agua mayor que el riego por goteo, y aquí yo ya necesito prácticamente usar un tipo de aspersores, de microaspersores que me den un diámetro, un humedecimiento que me cubran por lo menos 2 hileras de cultivos, como en este caso el cacao. Hay que hacer énfasis a los amigos agricultores, pequeños, medianos agricultores, que esto lo pueden desarrollar a un bajo costo, es decir, que ellos pueden ir haciendo una escala de inversiones en este proyecto. Es decir, podemos trabajar con elevadores, con varillas de hierro de pequeño diámetro, para poder elevar el microaspersor a la altura que se requiere, en este caso de riego por microaspersión. Otro aspecto relacionado con el agua y la salud de la población es el uso de agroquímicos. Señor Yagual, explíquenos las razones que tiene su comunidad para no usar agroquímicos. Nosotros hemos sido sembradores de tomate hace muchos años y nosotros mismos nos dábamos cuenta de los problemas que ya estábamos causando, entre ellos niños deformes, que las señoras que iban a ayudar a alzar los tomates, a tutorear, tenían problemas, ¿no? Entonces iniciamos un cambio, con el cambio de mentalidad. Entonces nos hemos capacitado en tratar de día a día ir eliminando los agroquímicos, para lo cual lo estamos haciendo con capacitación, como le dije anteriormente, aprendiendo nuevas técnicas, entre ellos las costumbres de manejar los elementos, los recursos que se encuentran aquí. La cuestión, nosotros sembramos ají tabasco y con el ají tabasco hacemos repelentes, con lo cual siquiera un 50%, un 70% de los insectos se alejan un poco a la aplicación del ají, que es un elemento que no causa ninguna toxicidad, ¿no? Entonces estamos en un proceso de aprendizaje que cada día nos va dando resultados, estamos bajando la toxicidad porque no causaría ningún impacto manejar agroforestación, querer defender el ecosistema cuando aplicamos una bomba de elementos tóxicos que toda la vida han causado un daño. Y ese es otro llamado a los compañeros agricultores, cambiemos. Nosotros simplemente le llamamos al cambio, nosotros no somos un ejemplo, simplemente tratamos de cambiar y todos tenemos derecho a tratar de cambiar. Entonces, vamos cambiando, empecemos a cambiar, día a día eliminar los elementos tóxicos, los elementos químicos y empezar un proceso de utilizar nuestros propios recursos, los recursos que tenemos a la mano, los recursos naturales que todos tenemos.
nosotros tenemos y con ellos podemos elaborar los mejores productos del mundo, los elementos sanos y producir sano para que no nos perjudiquen ni a nosotros, los productores, ni a los consumidores. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Muy útiles consejos para cuidar un recurso tan importante como el agua. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que existen plantas y árboles que ayudan a conservar la humedad durante las sequías. ¿Cuáles son? Para la conservación de las fuentes de agua, tenemos especies muy buenas, como el caso de la caña guadúa, o la caña brava, que es bastante conocida. Tenemos otros árboles que anteriormente, por tradición, ha sido bastante conocido también, que es el veldaco. El veldaco es un árbol de tronco abombado, pues que conserva la humedad. Los matapalos también son muy buenos para la conservación de la humedad. Matapalos, ficus, higuerón. Entonces estos árboles ayudan mucho en la regulación del ciclo hidrológico. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Ya estamos próximos a terminar el programa. Hagamos un resumen de los temas tratados. En el programa de hoy tratamos el tema inundaciones, qué son, cómo atenuar sus impactos, qué tipo de arquitectura es la más apropiada para las zonas bajas, inundables de nuestra costa. Un investigador del cambio climático nos explicó los nuevos comportamientos del clima y sus efectos en la agricultura. Vimos también el cuidado de la salud en épocas de inundaciones. Mostramos el fenómeno contrario, la sequía. Sugerimos algunas acciones para atenuar sus efectos a través de un uso eficiente del agua y la reforestación. Y eso es todo por hoy. Revise por favor el capítulo número 5 del libro y complete los cuestionarios correspondientes a este tema. Mucha suerte en los estudios, nos vemos en el próximo programa.